Estimados amigos, buenas tardes. En nombre de la otra les doy la bienvenida a este evento que nosotros nombramos Fragmentos de un Festival. Para aquellos que no asistieron hace unas horas la lectura de la poeta mexicana Elsa Cross, les voy a decir brevemente que es una actividad poco habitual, expandida en el tiempo, donde a lo largo de 6 semanas nosotros vamos a tener una lectura por día. Y aparte, cada domingo a las 5 de la tarde vamos a tener una charla, un conversatorio o una conferencia sobre algún tema relacionado con dos ejes temáticos del festival, que son la tradición y la tecnología. El tema del día de hoy se formula como arriesgarse a pensar en el mundo digital. La virtualidad en la que nosotros vivimos ahora más que nunca nos da muchas oportunidades, pero también contiene muchos riesgos. Y cómo conservar nuestro ser, nuestra integridad en un mundo fragmentario donde a cada momento tú estás expuesto a mucha información, mucha manipulación e incluso la violencia psicológica. Sobre esto y sobre muchos otros asuntos, hoy nos va a platicar el gran poeta persa que reside en México, Mohsen Emadi. Y antes de pasarle la palabra, me gustaría decir que nosotros decidimos organizar este festival el día de hoy, 21 de marzo, no solo porque es el Día Internacional de Poesía, sino también porque es el Día de Nauruz, la antigua celebración persa que se festeja en varias partes del mundo, sobre todo en Asia Central. Es la llegada del Año Nuevo persa, es la bienvenida a la primavera y a la renovación, tanto física como espiritual. Y es un gran gusto para mí tener hoy como nuestro ponente al poeta que viviendo aquí en México festeja este día. Buenas tardes, Mohsen. Feliz Nowruz. Mil gracias, Alina. Buenas tardes y feliz Nowruz a ti. También ustedes celebran Nowruz y pues es una festividad muy importante en nuestra región, ¿no? No importa en qué país estamos, pero Nowruz y la llegada de primavera es importante para nosotros, ¿no? Feliz Nowruz a ti y a todos que escuchan esta como conferencia. ¿No? Pues gracias por la invitación. Y yo pienso que vamos a hablar un poquito sobre cómo pensar y arriesgar a pensar en el mundo digital. Por eso, como yo inicio con algunas definiciones que siento son necesarias para definir, ¿no? Y distinguir entre el mundo digital y el mundo no digital, ¿no? Y de allá vamos a dar unos paseos históricos hacia la escritura, hacia también el pensamiento en mundo digital y no digital, ¿no? Yo inicio con definir una separación, una distinción entre mundo digital y mundo análogo. Principalmente, lo digital se define con lo que puede asignarse un número, es decir, existe un número, ¿no?, que puede asignarse a un objeto, ¿no? Y el objeto será numerable en ese sentido. Y tener numeraciones asignado hacia las cosas nos lleva a un mundo que es un mundo no continuo, es decir, un mundo discreto, ¿no? En comparación con otro mundo que es un mundo que finge ser, ¿no?, continuo, ¿no? Es decir, entre cualquier dos números existe otro número y en este sentido llegamos a un término infinito. Hace pocos días fue el día de celebración del número pi, ¿no? Que número pi es un número que los dígitos de este número son innumerables, infinitos, ¿okay? Y llega de vivir en un mundo más continuo cuando hablamos de estos números que no podemos acabar su numeración, ¿no? Pues el mundo digital distingue así sí mismo con el mundo análogo, principalmente por aceptar asignación numérica,
¿no? Y además pertenecer a un mundo discreto en lugar de un mundo continuo. ¿Okay? En este sentido, muchísimas culturas son culturas digitales, ¿no? Principalmente podemos decir todas culturas duales o culturas binarias, ¿no? Son digitales. Cultura occidental, ¿no? Es decir, la lógica aristotélica, ¿no? En sí es una lógica que reconoce para una frase o una sentencia o cualquier cosa que existe en el mundo, como dos sistemas numéricos, es decir, que una frase es correcta o incorrecta, ¿no? Es verdad o mentira. Todos mundos duales, de una manera, son mundos binarios que asignan número 1 a lo correcto y número 0 a lo incorrecto. Número 1 a verdad y número 0 a mentira, ¿no? Por eso como el desarrollo de todo mundo digital de hoy que vimos de las computadoras, que decimos que son transmisiones por 0 y 1, y justamente son aristotélicos. ¿Okay? Pues iniciamos de esta separación, que vivir entre el mundo análogo es vivir dentro de un mundo donde las cosas fingen ser continuas y otro no lo es, ¿no? Y hace esta distinción. ¿Okay? Y de allá llegamos a una tecnología que también es numérica o digital, porque tenemos diccionario, es lenguaje, ¿no? Lenguaje, más o menos podemos decir que es digital, por lo menos en su formato de gramática y sintaxis y vocabularios, porque podemos poner todas las palabras que se usan en una lengua en un diccionario y ponernos un número a cada una de las palabras, ¿no? Y la invención del lenguaje, ¿no? En sí inició con un tipo de abstracción. Y abstracción es la esencia de hacer este tipo de numeración, ¿no? Una emoción de grito que existía en un ser humano, ¿no? Se convierte a una palabra, ¿no? Y esta palabra y esta cosa de vocal que todo lo utilizamos, ¿no? Probablemente en cada ser humano tiene diferentes formas, ¿no? Es decir, en seres humanos es más continua que en la palabra. Cuando llega a la palabra pierde varias dimensiones que tiene y se convierte a algo mucho más concreto y también no continuo, discreto en este sentido, ¿no? Pues tener la palabra significa, ¿no? Poder comunicar porque lo compartimos uno con otro, nos da una posibilidad de poder compartir, ¿no? Un significado, un símbolo, ¿no? Allá, pero de otro lado quita todas las posibilidades, ¿no? De expresar como vocalmente una emoción. ¿Okay? Y pues en cada transformación y abstracción perdemos algún nivel, ¿no? de esta continuidad grande de mundo análogo hasta llegar al mundo digital, donde ya poco a poco perdimos mucho más, ¿no? De las calidades individuales que existen alrededor de cada emoción, ¿no? Y pues base de todo es esta abstracción. Y después de, por ejemplo, de cultura hablada y de lenguaje a nivel hablado, llegamos a otro tipo de separaciones y abstracciones, ¿no? Entre los conceptos, ideas y emociones. Es la escritura. Cuando llegó la escritura, el pensamiento se separa del cuerpo de una manera, ¿no? Nuestra voz en la cultura hablada, ¿no? No podría grabarse, no podría transmitirse, existía en nosotros, pues cada persona de una manera lo que decía, ¿no? Lo decía con su cuerpo y su cuerpo existía en lo que decía. Pero cuando llegó la escritura, el cuerpo poco a poco inició a desaparecerse y era
un texto sin cuerpo que se movía entre las masas, ¿okay? De una mano a otra mano. Y justamente allá iniciaron varias luchas en esta transmisión entre mundo oral con mundo escrito, ¿no? Por ejemplo, una lucha importante, por ejemplo, en nuestra región, en Irán, había un gran poeta que se llamaba Abu Said Abul-Khair, ¿no? La gente pensaba que si ponen la escritura de un poema de él en un vaso de agua y disuelven en el vaso de agua y después lo beben, cada poema cura alguna enfermedad. Por ejemplo, si tienes dolor de dientes, este poema, este rubaiyat de Abu Said Abul-Khair puede funcionar para dolor de dientes, otro para dolor de estómago y cosas así. Pero esta era una falsedad justamente porque era una transformación que ocurrió y la función principal en esta transformación se hizo ridículo, ¿no? La función principal era que la poesía en tiempos shamanística, que tenía mucha relación con la cultura oral, era curadora, ¿no? La poesía curaba. ¿Okay? Pero la curaba y este asunto de la curación que existía en la poesía llegó hasta la cultura escrita, ¿no? Pero pensaban que puede curar en la misma manera y echarlo en agua puede llevar el poema hacia ti, aunque lo que existió y se perdió justamente era todas las rituales que existían alrededor del poema y ya no se podrían transmitir vía escritura. Pues, y lo que perdieron de la cantidad de datos que existían en la cultura oral hasta la cultura escrita, lo hizo ridículo. ¿Okay? Ahora podemos hablar que la poesía cura, pero en términos diferentes, ¿no? Es más metafórico decirlo. Pero para algún tiempo, en tiempos de los chamanes, la poesía se llevaba con algunos otros datos que se perdieron por la invención de la escritura. Esta es la razón por qué figuras grandes como Shams Tabrizi, por ejemplo, el maestro de Rumi, ¿no? En nuestra cultura decía que quien escribe lo que yo digo me traiciona. Y no quiero que mis palabras se escriban, porque la palabra cuando está en mí, cada vez que sale, toma nuevas formas, pero cuando se escribe, muere. ¿Okay? Pues este pensamiento de Shams Tabrizi es muchísimos siglos después de la invención de la escritura, pero en siglo XII y XIII, hasta figuras importantes en el pensamiento pensaban que no quieren aliarse con la cultura escrita. ¿Okay? Lo mismo pasa con otras tecnologías. Antes de irme a hablar sobre la cultura digital, ¿no? de lo que ahora conocemos como cultura digital, no con la extensión que lo dije, voy a hablar sobre una cosa importante que es la interferencia del texto en la realidad. Hay un cuento muy interesante sobre el proceso de la escritura de Shahnameh de Ferdowsi, que es un cuento folclórico popular, que dicen que Ferdowsi, cuando quería escribir la épica nacional persa, que es 62.000 versos de poemas, pidió del rey de aquella época, el sultán Mahmud Ghaznavi, que por favor dame un castillo para que yo escriba allá y nadie se acerca a los muros que fueron un círculo alrededor del castillo. Y quien se acerca a los muros y pasa de los muros, lo que pasa con él es su culpa. Yo no tengo ninguna culpa. Y el escritor, el poeta, se sienta y inicia a escribir el poema. El hijo de Vezir, que era una persona muy curiosa, decide irse y buscar qué pasa en este castillo y qué hace el poeta allá. Entra del muro dentro del castillo y de repente del cielo llega una hacha
y lo mata. ¿Okay? Y la hermana del chico se quedó asustada y preocupada por su hermano, y después el día siguiente él va a buscar a su hermano y ve que sí está muerto dentro del castillo con un hacha. ¿Okay? Va recogiendo el cuerpo y del cielo caen, ¿no? Joyas, ¿no? Muchos oros y cosas así. Ella toma los oros y el cuerpo de su hermano y va. 30 años después, cuando el libro de Shahnameh se acabó, es decir, Shahnameh para los persas tiene misma importancia que Don Quijote para los españoles, ¿no? Cuando acaba el libro después de 30 años, en una fiesta, Vezir se aproxima al poeta y pregunta qué pasó con mi hijo que murió y qué pasó con mi hija que tenía tantas ganancias, ¿no? Y dice el poeta que cuando él entró pasando de los muros, entró al mundo de la escritura, ¿no? Y allá estaba pasando una guerra en la épica nacional. Y en esta guerra ya llegaban hachas, ¿no? Y cosas como de milicia, y uno atacó a él y murió, ¿no? Y mañana cuando llegó su hija, era cuando el texto llegó justamente a este lugar donde la guerra se acabó y estaban partiendo las ganancias. Y llegó algo a ella. ¿Okay? Y en este nivel, la conciencia de 1000 años pasado, cuando es como 1000 años pasado sobre la cultura escrita, es consciente que el texto interfiere en la realidad. Incluso puede matar a una persona y puede hacer rico a otra persona, ¿no? Y justamente es lo que ocurre con la relación entre el texto y la realidad según el tiempo que aún no hemos llegado a la empresa y no tuvimos el Gutenberg, ¿no? Y la revolución de empresa. Pues paro aquí y me voy a otro lado, ¿no? Todos estos desarrollos que he mencionado son desarrollos que tienen que ver con medios de comunicación, ¿no? Un gran como pensador de medios de comunicación define, ¿no? Medio de comunicación como cualquier extensión del cuerpo humano. ¿Okay? La rueda, una invención grande para el ser humano, es una extensión de nuestros pies y por eso es un medio de comunicación, ¿no? Y medios de comunicación son diferentes tipos. Algunos tienen mensajes, algunos como mensajes hablados y algunos no tienen mensajes claras, ¿no? Por ejemplo, el bulbo electrónico, ¿no? Pues es justamente un medio de comunicación. Y el bulbo en sí no tiene un mensaje claro. ¿Qué dice un bulbo cuando tiene luz? ¿Qué dice cuando está oscuro? ¿Okay? El bulbo con su estructura da el mensaje, cambia el tiempo, ¿no? Las noches ya jamás son las noches, ¿no? que conocemos en toda la historia de la escritura justamente por el mensaje, ¿no? Que es el bulbo, ¿no? Y por eso hay esta parte que hablan que el mensaje de medio de comunicación es medio de comunicación, ¿no? Mismo. Y justamente el mensaje es los patrones, las estructuras y las formas que cambia y modifica en nuestra, ¿no?, existencia, y son modificaciones en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y con esto tengo que decir que cada medio de comunicación modifica nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, con la invención de rueda, ¿no? Iniciamos tener más capacidades en nuestros pies. Ya no necesitamos correr tanto, ¿no? Antes tuvimos más fuerzas
parece que en los pies, ¿no? O, por ejemplo, la invención de las búsquedas de Google, ¿no? Que es un medio de comunicación, nos está reduciendo las memorias. Antes el lenguaje y la escritura y muchas cosas, y hasta el conocimiento se basaba principalmente en nuestra memoria. Y ahora nuestra memoria no es tan importante. Antes recordamos los teléfonos de nuestros amigos, ahora no necesitamos recordarlo, solo hacemos una búsqueda en una base de datos. ¿Okay? Por eso justamente esta cambia y modifica el cerebro humano por el tiempo, ¿no? Porque no lo utiliza alguna parte del cerebro humano. ¿Okay? Pues medios de comunicaciones sí, de una parte hacen una extensión del cuerpo de humano y de otra parte también modifican el cuerpo humano, ¿no? Por las facilidades que nos dan. Y la modificación principalmente ocurre en el tiempo, por ejemplo con el bulbo, el tiempo ha cambiado principalmente, y en el espacio, la palabra cambió las dimensiones del espacio, ¿no? Porque un pensamiento podría transmitirse más más fuera y como con una distancia más larga que la voz, ¿no? del poeta o el escritor. Y las fotografías también han cambiado el espacio, el telescopio también ha cambiado las dimensiones del espacio. De ahí llegamos poco a poco a una época que es época cyborg. ¿Okay? Cyborg, según la medicina, es un concepto que se refiere a una mezcla del cuerpo humano con la máquina, ¿no? Es decir, puede hacer dos cosas, ¿no? Según la medicina. Puede reparar o curar un miembro humano y puede también mejorar el funcionamiento de un miembro humano. Okay. Por eso, por ejemplo, muchas personas que tienen baterías en su corazón, ¿no? Ya están en la época cyborg, ¿no? Pero no solo la época cyborg se detiene allá, puede irse más allá. Más allá donde está, que mejoramos un funcionamiento en un cuerpo humano. Cada ser humano tiene dos ojos enfrente, pero sí podemos imaginar tener tres ojos, un ojo detrás, que será una cámara que instalamos como un chip en nuestra cabeza y transmite fotografías o toma fotografías o películas y cosas así, y podemos ver, ¿no? Como de dos lados, ¿no? Y pues en ese sentido estamos llegando a una época cyborg que el cuerpo humano, ¿no? Se modifica también. Pues ahora, antes hemos hablado que cualquier medio de comunicación de una manera modifica el cuerpo humano, ¿no? Es decir, la rueda modifica el pie, también motor de búsqueda modifica nuestros cerebros, ¿no? Y nuestra memoria. Y de la misma manera ahora llegamos con instalaciones de los chips o de la máquina dentro del cuerpo humano, ¿no? Y esta nos lleva a otro lugar. ¿Okay? Y con esta vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Esta modificación ya se está haciendo mucho más amplio, ¿no? Podemos decir que ahora no es difícil, ¿no? Escribir un bot, que este bot puede producir poemas entendibles, puede producir narraciones entendibles. Algunos concursos literarios en el mundo ya llegaron a puntos de aceptar las obras literarias hechas por máquina y ser humano. Es decir, ambos pueden participar. Una máquina puede participar también en concursos literarios, ¿no? Y hasta incluso, como en principio en 2015 o en este periodo, poco a poco intentaron jugar con concursos literarios a algunos programadores, ¿no? Enviaron, por ejemplo, novelas
que jurados no podrían ni ideas que fueron escritos por la máquina. Es decir, fueran tan entendibles que puede ser escrito por ser humano y hasta llegaron a ser finalistas de concursos, ¿no?, con seres humanos, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con la poesía escrita en este nivel, ¿no?, por la máquina. Por eso, en este sentido, estamos llegando a otra modificación, que es la modificación de lo que sentimos o hablábamos de la creatividad humana, ¿no? Y otra también modificación es el nivel de perder fronteras, que como la única frontera verdadera que existía probablemente entre los seres humanos fueron lenguas, ¿no? Pues la tierra podría cruzar, pero lenguas tenías que aprender. Y lenguas, ahora con las máquinas de traducción, estamos llegando que conceptualmente podemos tener traducciones aceptables de varios idiomas, con varios idiomas. No es como difícil de imaginar que en pocos años cada ser humano tiene estas máquinas de traducción consigo y no va a tampoco intentar aprender otra lengua porque no va a necesitarlo. Las cosas de comunicar normalmente, la máquina lo puede hacer mejor que un ser humano. Ahora estamos burlando, muchos pueden ahora burlar de la capacidad que la máquina puede tener en este sentido, pero no, vamos a llegar a puntos que por lo menos las comunicaciones normales se puede hacer con las máquinas de traducción. Incluso algunos, como figuras en el mundo digital, están enviando, por ejemplo, sus robots a las conferencias porque los enseñan lo que quieren decir y los robots saben responder y pueden resolver algunas cosas normales en la vida, ¿no?, que antes parecían, ¿no?, inimaginable que el ser humano pueda hacerlo, ¿no? Y pues estas cosas como va a reconfigurar la idea romántica de la inspiración, de la idea romántica del cuerpo humano, la máquina y muchas cosas más, ¿no? Pues parece de un lado suficientemente innovador, pero de otro lado que existe esta modificación al cuerpo humano, ¿no? Y es cuando reducimos el cuerpo humano a su funcionamiento en lugar de sentimientos, de sensibilidades, del mundo del ser humano en sí mismo. Aquí voy a mover con una metáfora, una alegoría que utilizó Nima Yushich, el padre de poesía moderna persa, ¿no?, en un cuento infantil. Él escribió un cuento infantil donde en este cuerpo infantil él habla de un tigre que estaba mucho tiempo, un largo tiempo dentro de jaulas. Y en las jaulas que él estaba viviendo solo podría vivir en una rueda y así como circulaba dentro de jaula. Un día, sin que el tigre se da cuenta, quitaron la jaula y ya estaba libre. Pero el costumbre del tigre era solo circular en este lugar y se circulaba y seguía circulando en este lugar, ¿no? De una manera, dar horizontes no significa liberar, ¿ok? No siempre significa liberar. Lo que Nima refiere allá es justamente esta, ¿no? Que algunos como horizontes, si lo damos, no simplemente no significa liberar a una persona, ¿no? La liberación ocurre en otro lugar, ¿no? Y justamente esto ocurre con el mundo digital. Si perdimos nuestras memorias y lo entregamos a la máquina, ¿no?, ¿qué ocurre con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, ¿no? Si, por ejemplo, entregamos para que nuestros poemas se escriben mitad con nosotros, mitad con compu, ¿qué ocurre con nuestra creatividad? Son otras preguntas que allá llegan, ¿no?
Es posible que podamos comunicar con otra persona utilizando la máquina, pero si la comunicación humana pierde algo, como hemos hablado desde el principio, ¿no? Con cualquier medio de comunicación estamos perdiendo algo si ganamos algo, y siempre es algo que pierde, algún dato se pierde, que es importante. Y si, por ejemplo, yo no aprendo el castellano y yo hablando en persa y mi máquina transmite esta cosa a ustedes, ¿qué ocurre con esta transmisión de emoción, esta transmisión del pensamiento en este proceso? Puedo decir que la máquina puede traducir y hablar mejor español que yo, ¿no? Pero si algo pierde o no, ¿no? No, yo no voy a dar una conclusión. Pienso que existen varias respuestas a esta pregunta principal. ¿Qué se pierde cuando hacemos algo con medios de comunicación, pero incluso mejor, ¿no? Con mejor calidad, ¿no? Escribir un poema mejor, ¿no? Pero no suficientemente humano, ¿no? Esta es dar el peso más importante a las funciones o al resultado de un trabajo, no al obrero o la persona que hace el trabajo. ¿Okay? Poco a poco la importancia que allá se está perdiendo y va a ser eh, el cuerpo humano y lo humano allá. Sí, la función, la máquina, ¿no? de la economía, la máquina de producción va a funcionar mucho mejor, ¿no? Pero alguna cosa va a perder del cuerpo humano. ¿Okay? Esta parte, ¿no? Vamos a como mezclar esta parte con otro discurso, que es el discurso de redes sociales, ¿no? Y contra redes sociales escribieron muchísimas personas, pero no en época digital, en época no digital, ¿no? Podemos iniciar desde Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard, el gran filósofo del siglo XIX, podemos decir que es un enemigo de redes sociales, ¿no? Porque él incluso fue enemigo de periodismo en sí. Él pensaba que el periodismo en muchos aspectos puede hacer plano el pensamiento. Es decir, cualquier persona sin ningún sabiduría o conocimiento sobre algún tema puede hablar sobre algún tema. ¿Okay? Y esta no es correcto, ¿no? Una persona tiene que trabajar mucho para poder hablar sobre algo. ¿Okay? No dar permiso a cualquier persona para decir lo que quiere, ¿no? Y pues este tipo como de pensadores que estaban mucho también luchando contra el nihilismo del siglo XIX, porque como dos figuras importantes que luchaban contra el nihilismo, el Nietzsche y Kierkegaard, ambos casi comparten ideas similares en este sentido, ¿no? Una cosa que ocurre con periodismo especialmente para Kierkegaard, es que perdimos la distinción, ¿no? Y la ontología, ¿no? del pensamiento. Es decir, ya todo tiene mismo valor. ¿Okay? Y este mismo crítico lo utilizaron otros críticos de época digital de nosotros, ¿no? De época cyborg de hoy, como figuras como Hubert Dreyfus, para explicar el peligro del Internet, ¿no? Una parte del peligro del Internet se llega justamente con hacer pleno el pensamiento. Es decir, no hay distinción en el valor, ¿no? de lo hablado de las personas. Todo pueden hablar en ese sentido y no hay una estructura para que nos diga que esta información es más correcta que otra información, menos que aliamos con un sistema del poder. El sistema del poder es el sistema que decide qué pensamiento tiene más valor, ¿no?
probablemente anteriormente también fue lo mismo, era otro sistema del poder que decidía, ¿no? Qué cosa tiene valor. Un texto, por ejemplo, de Erasmus tiene más valor o un texto de decir Santo Agustín, ¿no? El sistema de poder decidía cuál es más valoroso o más correcto en muchos sentidos. Ahora mismo el sistema del poder es distinto, ¿no? Y lo que ocurre allá no es que yo no estoy 100% de acuerdo con Kierkegaard, pero estoy de acuerdo que sí, sistema de poder juega un papel importante en ese sentido, ¿no? Que hace visible algunos pensamientos y que hace invisible algunos otros pensamientos. Y lo hace con intención y no existe ninguna inocencia en este sentido, ¿no? Voy a dar un ejemplo, ¿no? En redes sociales, la modificación y reconfiguración del pensamiento está ocurriendo con reconfiguración de algunas estructuras importantes que fueron narraciones grandes de la historia de nosotros, como amor, como amistad, ¿no? Vamos a ver simplemente dos redes sociales, ¿no? Una red social que es, por ejemplo, Facebook, ¿no? En Facebook uno hace amigo con otro. Estás con un clic y borras tu amigo con otro clic, ¿no? Y lo que ocurre con esta estructura, ¿no? Aunque en principio no vamos a dar tanto valor porque aún vivimos entre dos mundos, ¿no? Cuando ya casi todo se transmitió al mundo digital, allá estas palabras van a tener más poder que las palabras en las culturas antiguas, que amistad tenía otra definición. Allá no podrías borrar a un amigo y hacerse amigo de alguien. Tenía un valor muy importante y una modificación hasta en nuestros seres. Nuestros amigos eran quienes vivieron en nosotros, no quienes tuvimos como capitales o enlaces, ¿no? O vínculos alrededor de nuestros círculos, ¿no? Pues la modificación del concepto de la amistad por redes sociales es una modificación muy importante en una base de construcción de las sociedades humanas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, otra concepción similar es el amor, ¿no? Otras redes sociales que existen como Tinder o cosas similares que hacen el matching son matrimonios arreglados, ¿no? O decir relaciones arregladas, pero relaciones arregladas con un sistema de valor mucho más diferente de sistemas de sociedades antiguas, ¿no? Primera cosa, su sistema ideológico es muy clara de lectura de una página de ellos, ¿no? En Tinder, el sistema principal de ideológica es la fotografía de la persona. Es decir, eliges o no eliges según la apariencia de una persona. Y después de la apariencia que tiene como mucho más lugar en la pantalla, ya llegan los datos con menos importancia, que son datos textuales que aparecen allá. Y los datos textuales también están configurados con valores de una sociedad consumista, capitalista. Y además de todos estos valores que se transmiten por una pantalla, existe otra estructura, que es el algoritmo que hace el matching, que hace que una persona ve otra persona o sea visible o invisible hacia otra persona. Y quien paga tendrá más visibilidad y todas estas cosas. Pues es un sistema de matrimonio arreglado, solo no está arreglado por las familias o por la sociedad, está arreglado por una empresa, ¿no? Pero con otros valores que a veces olvidamos que existen. Y otra modificación que está ocurriendo es con inmediatez que está ocurriendo en redes sociales. Una persona no tendrá tiempo de pensar sobre algo y enviar su respuesta a otra persona después de pensarlo. Yo recuerdo los poetas grandes de mi región cuando
a veces llamábamos a ellos, tenían un mensajero de voz y pensaban lo que cuando había una pregunta, o enviabas una carta y había un tiempo de pensar. Este tiempo de pensar podría durar de un día hasta puede ser un año, ¿no? Porque por alguna razón la persona necesitaba más tiempo para pensar y preparar una respuesta, ¿no? Pero en inmediatez lo que ocurre es que cuando escriben algo necesitamos tener la respuesta preparada. Esto significa que alguna otra cosa que va a desaparecer es pensamiento crítico, ¿no? Aunque hay muchas discusiones, las discusiones son inmediatas y esta va a quitar, ¿no?, el tiempo necesario para que cada persona prepare una respuesta adecuada a una pregunta, ¿no? Y incluso estamos llegando en lugar de dar un pensamiento crítico sobre un poema, sobre alguna otra cosa, poner un like o un me gusta o no me gusta y ya acabamos con esta. Y las personas ven a me gusta o no me gusta y lo calculan como un nivel de capital, ¿no?, de aplausos que existe para un solo poema y según este poema sea más viral o no viral y no importa tanto el contenido, más es las reacciones que existen hacia el objeto del poema. ¿Okay? En este sentido, si he hablado sobre aplausos allá, en este sentido hay que decir que la cultura digital de hoy, que ya vamos a decir la cultura post-COVID, ¿no? La cultura post-COVID es una mezcla de dos tipos de culturas antiguas que existieron. Esto es una cultura oral mezclada con cultura escrita, ¿no? Las formas y las estructuras de cultura digital son las estructuras de cultura oral, pero están utilizando el vehículo o el medio de cultura escrita. La oralidad se transmite por la escritura. Esta es lo que está de una manera ocurriendo. En ese sentido, todas las estructuras de cultura oral están regresando y están allá. Les voy a decir, por ejemplo, las estructuras de cultura oral, cuando se hacen en escritura, construyen libros como este. Este libro se llama el Libro de Maravillas, ¿no?, de las maravillas. Este libro se escribió en siglo XII en una ciudad en Irán y es una recopilación de los chismes, ¿no?, que existía en toda ruta de seda, ¿no? En la ruta de seda, ¿no?, de una región hacia otra región había chismes. Por ejemplo, en esta región hay animales así, en esta región hay cosas así, y nadie tenía evidencia que existe alguna cosa así, solo habían por escuchar de un viajero, de otro viajero. Por ejemplo, Marco Polo, justamente con esta cosa, escribe que vio, ¿no?, por ejemplo, el unicornio, ¿no? Todas estas cosas que llegaban y se construían a través de chismes. Incluso cuando ve otro animal, piensa que no, ha leído que existía allá, tiene que existir unicornio, pues por eso este animal no es nada más que un unicornio. O por ejemplo, en este libro aparecen cosas sobre Andalucía. En Andalucía, según este libro, hay una montaña donde dentro de cada roca existe la figura de una pantera. Y también si tomas la roca y lo haces, vas a ver como fractalmente panteras y panteras y panteras. Okay, en esta montaña. Esta era lo que pensaban los viajeros si llegaban a Andalucía. O por ejemplo, en Andalucía también hay otra historia que dice que no son cuentos construidos por una imaginación de un autor. No, fueron cuentos o fueron como las creencias sobre lugares que existían allá. Geografía de allá se conocía así, que en Andalucía la gente habla en 72 idiomas
Y si entras en las puertas de Andalucía, primero escuchas las voces de los perros con un grito tremendo que están, y poco a poco cuando ya te acercas a la ciudad, los perros, su voz va a desaparecer y después cuando entras en la ciudad, todo es el silencio. ¿Ok? Pues esta era la imaginación del siglo XII sobre una ciudad no vista, ¿no? Se llama Andalucía, para ellos era una ciudad, y en Andalucía, si queríamos viajar en el siglo XII, la imaginación que tuvimos para llegar allá era según todas estas narraciones que se construyeron. Pero estas narraciones no fueron narraciones siempre, decir, inocentes o hechos por como imaginaciones de las personas. Les voy a contar de guerras, ¿no? Del norte de Irán. Había maneras para amplificar, ¿no? El número de soldados que tienes. Cuando atacaban fuerzas extranjeras, los de mi región se escapaban dentro del bosque y tomaban tambores, ¿okay? Y iniciaban a tocar tambores con una voz alta. Fuerza extranjera, cuando llegaba dentro del bosque, no veía al ser humano, solo escuchaba la amplitud del voz de tambor, ¿no? Y por eso se asustaba. Primer paso para derrota era el susto y el miedo que llegaba hacia ellos por algunos tambores. Lo mismo, ¿no? Esa es una estructura de guerra que existe también en mundo digital. Ahora los políticos construyen bots y los bots van poniendo like, van compartiendo mismo tweet 1000 veces. Y un tweet que antes no tenía visibilidad, de repente tendrá visibilidad suficiente por justamente el tambor de los likes y los compartir de estos bots que funcionan allá, ¿no? Muchas de estas son, como yo puedo decir, que varias formas de publicidad y varias formas de guerras tienen relaciones ¿no? cercanas. Las estructuras que utilizan en la publicidad más o menos no son para servir al cliente, más o menos es para conquistar a un cliente, ¿no? Pues, perdón. Arina, está lloviendo horriblemente, hay que detener 5 minutos y recordamos otra vez. No me Pues en este sentido, lo que ocurre en redes sociales es un sistema de cultura oral que está utilizando cultura escrita, ¿no? Y las estructuras principales son de cultura oral. Y, por ejemplo, medio de comunicación más importante en sistema oral era el chisme. Por un chisme podrías acabar con un imperio, ¿no? Construir héroes o construir diablos, ¿no? En diferentes lugares. Los libros clásicos que recogieron como la oralidad, ¿no? Nos muestran qué diferencia tiene una figura histórica contado por la oralidad con una figura histórica que aparece en los textos. Y los textos también tienen una otra diferencia con la figura real. Pues estas son transmisiones y transformaciones que ocurren en este proceso, ¿no? Pero el Internet no se acaba y no se termina solo con redes sociales, ¿no? Redes sociales es una invención, es decir, más o menos mercantil, ¿no? De algunas empresas que publicidad y vender los datos de los clientes. Pues de esta manera, ¿no? La ideología de una empresa
lo podemos distinguir y conocer. La ideología de Facebook es espiar a la gente y vender sus datos, ¿no? Plus otra cosa que es hacer publicidad, ¿no? Pero el Internet no solo se acaba o se termina en redes sociales, aunque justamente por la influencia de la cultura de consumo se convirtieron a fenómenos más visibles del mundo digital. El Internet es mucho más grande. Para dar un ejemplo del tamaño de Internet, les puedo decir que, por ejemplo, si utilizan el motor de búsqueda de Google, les va a dar resultados de como máximo 10% del Internet, ¿no? Y todos los resultados que tienen allá son más o menos 10% de todo que está en el Internet. 90% de Internet, por lo menos, no está catalogado por Google. ¿Okay? No catalogar a 90% de Internet también tiene una base ideológica. ¿Okay? No es que el Google no es capaz o no quiere hacer, una parte es la capacidad, pero otra parte es la ideológica que da privilegio a algunos, como algunas informaciones o algunas plataformas y no da privilegio a otros. Pues tiene un algoritmo que elige, un algoritmo que presenta y representa según el mercado de Google. Y en ese sentido, ya llegamos a un mundo que primero que tenemos que pensar es que no estamos viviendo en un mundo inocente de tecnología, que nos están llevando, tecnología, estamos avanzando y estamos en un mundo que nos está comunicando y está dando informaciones a toda la humanidad. No, justamente tenemos que saber otra cosa al lado del uso de Internet, ¿no? Las redes sociales existen para alrededor de 3.4 billones de gente. Es el tamaño de clase media en la humanidad. Es decir, solo clase media y clase alta tiene las redes sociales. Y clase baja de la humanidad no está invitada en redes sociales, ¿no? Y por eso, cuando hacemos el activismo en el mundo digital, no tenemos que saber que somos de clase media, que estamos decidiendo para toda la humanidad, sin escuchar, sin también saber de lo que piensa clase baja, porque simplemente no está invitada esta clase en redes sociales, ¿no? Y otra cosa importante que tenemos que saber, pues primer paso es saber que clase baja no está allá. Y todas nuestras discusiones tienen una limitación y vienen sin duda de una arrogancia histórica de clase media que puede decidir para todo, ¿no? Y lo que decidimos allá se aplica para todo. Y a veces se piensa que es clase media quien puede iluminar a clase baja. Y esta también es una arrogancia otra de clase media, ¿no? Pero si no limitamos al Internet a redes sociales, el Internet es mucho más grande, ¿no? Lo que ocurrió con redes sociales, que es un fenómeno peligroso, yo puedo decir, ¿no? Como justamente era que el contenido de los textos producidos en Internet se bajó 5 veces en mi idioma, por ejemplo. En lengua persa, antes que la gente se emigra a las redes sociales, los contenidos más se producían en general de Internet, que son varias páginas de web, son blogs y muchos más espacios que existen allá. Y después de llegada de redes sociales, el contenido se bajó. Simplemente una persona no se siente obligada a escribir un comentario pensando, ¿no? Pone un like y pasa. Y la inmediatez
justamente quitó la posibilidad de producir muchos más textos. Y este es un daño grande que hicieron, ¿no? Las redes sociales, además de todas estas cosas que ocurren con robar los datos. Pero en este mundo, que ya expliqué un poquito desde como con un nivel muy básico de varios conceptos allá, en este mundo, ¿qué es la escritura? ¿Qué es pensar? ¿No? Sabemos que de una manera escribir es soñar un nuevo mundo. Okay. Cuando ya tenemos la capacidad de soñar un nuevo mundo, ya entramos en el ámbito del arte, ¿no? Si estamos repitiendo el mundo que está alrededor de nosotros o estamos consumiendo lo que está alrededor, no nos hace escritor, ni nos hace poeta, ni nos hace artista. Okay. En este sentido, primer paso es soñar un nuevo mundo. Lo que decía también Hafiz, ¿no? 7 siglos pasados, decía hay que construir una nueva humanidad y un nuevo mundo. Y justamente el sueño que tenía Hafiz es el sueño que tenemos nosotros también si vamos por la escritura. Pero para poder soñar en este mundo, primer paso que tenemos es convertirnos a soñadores en lugar de consumidores, ¿no? Lo que está ocurriendo con muchas personas que en redes sociales, en mundo digital de Internet, están escribiendo, es que más que sean soñadores de un nuevo mundo, ¿no?, digital, ¿no?, son consumidores de mundos digitales. Y hasta cuando somos consumidores no vamos a cambiar nada en nuestro mundo, más vamos a dar más poder, ¿no?, más dinero a los poderes que nos están robando, nos están manipulando y nos están controlando. ¿Okay? Y como un ejemplo podemos decir que la empresa, ¿no?, la cultura empresa con Gutenberg también en primer paso estaba en mano de la iglesia. Fue la iglesia quien decidía qué queremos decir o qué es bueno o qué está mal. El momento que la gente, editores independientes, ya crecieron y iniciaron a publicar otros pensamientos no centéricos, ¿okay?, poco a poco el mundo de pensamiento ha cambiado. Es decir, hubieron editores y escritores que aprendieron cómo imprimir y cómo publicar y cómo distribuir libros, ¿no?, fuera del sistema centérico del poder que fue la iglesia. Okay. O los reyes, en este sentido, los estados, ¿no? Y de allá iniciaron a imaginar, a soñar otro nuevo mundo que nos llevó hasta acabar con monarquía en varios lados del mundo. Nos llevó hasta momentos que el poder de iglesia, por lo menos, aceptó en las leyes de varios lados del mundo que una persona puede ser ateo y no muera, ¿no? Y muchas cosas así se ocurrieron justamente por la influencia de las personas que aprendieron cómo utilizar esta nueva tecnología que estaba alrededor de ellos y pensar y no ser solo consumidores de los libros que se publicaba por la iglesia. Y en ese sentido, podemos también imaginar cómo podemos entrar y arriesgar en el mundo digital, ¿no? Primer paso es convertirnos a soñadores, ¿no? Es decir, no consumir, ¿no?, solamente los libros o las plataformas que nos dan. Antes dije que el medio de comunicación es un mensaje, ¿okay? No importa lo que transmite, es las formas, las estructuras, las maneras
que un mensaje se presenta en medio de comunicación, se hace visible o se hace invisible, es justamente el mensaje de cada medio de comunicación. En este sentido, primer paso de no ser consumidor es no utilizarlos. Es justamente construir nuevos ámbitos y espacios para comunicarnos, ¿no? Y esta es una lucha que existe y no se acabó y solo no es tan visible para los consumidores. Los consumidores solo van a su misa de iglesia y ahí el pastor lo dice que este libro vale de leer, ¿no? Pero existen varias otras cosas alrededor que no veamos que existen y allá podemos verlos. Pues para explicar esta parte voy a dar algunos datos para poder acabar esta también conferencia. Pues tengo que decir que lo necesario para convertirnos a soñadores primero es decir un no, o decir una negación hacia los mensajes de estos sistemas de publicidad que está alrededor de nosotros, ¿no? Y para esta hay que alfabetizarnos en el mundo digital. Alfabetizarnos significa, primer paso, ¿no? Es aprender cómo utilizar como sistemas digitales. Es decir, desde sistemas operativos hasta sistemas de programación, no son cosas que no podemos aprender. Se puede aprender como cualquier persona en 90 años de edad que aprende a escribir, aprende a leer, ¿no? Y la misma manera y la misma cosa existe en el mundo digital. Una persona que está alfabetizado con la escritura clásica, ¿okay?, no está alfabetizado para mundo digital. Y este mundo digital tiene diferentes alfabetización, ¿no?, que es necesario. Es decir, esta también no hace distinguir los poetas. Mi abuela era poeta y poeta oral que no sabía escribir. Muchísimos grandes poetas en la historia de nosotros, historia de Persia, son poetas orales que ni sabían escribir, varios no sabían escribir, como Baba Tahir y otros que fueron poetas orales. Pero fueron grandes poetas, ¿no? Pero tenemos una gran cantidad de otros grandes poetas que iniciaron a aprender a escribir y cambiaron la cultura escrita de nosotros. Y lo mismo es un proceso que tiene que ocurrir. Un gran poeta en mundo de escritura puede ser analfabetizado en el mundo digital. Y allá es otro proceso, otra generación de las personas que van a iniciar a aprender a alfabetizarse, no solo para utilizar mejor como sistemas de computación, no justamente para poder soñar y crear nuevos mundos, ¿no?, nuevas escrituras por medio digital, ¿no? Y hay un término importante que ahora está circulando en el mundo digital, es la poesía y literatura digital, que inició más o menos en el tiempo de la invención de primeros computadoras, ¿no? Lo que hemos dicho sobre robots que escriben poesía pertenecen al mundo de poesía digital. Un poema presentado en PDF no es un poema digital. Un poema presentado, escrito normalmente y presentado en una página web no es un poema digital. El poema digital es un poema que dentro de sí tiene programa, ¿no? Tiene un tipo de programación que el cuerpo de la máquina y el cuerpo del texto se mezclan y presentan otro mundo. Por eso es un fenómeno cyborg en lugar de ser un fenómeno no cyborg en este sentido, ¿no? Y pues, pero desafortunadamente también en el mundo digital, en poesía digital, todavía no hemos llegado a puntos que podamos imaginar un nuevo mundo, justamente porque aún, incluso hasta ahora, no hay ningún poema digital que
podría obligar a la gramática del mundo de programación, del mundo de tecnología, para que inventa algo nuevo o acepta una palabra nueva, ¿no? Es decir, cuando escribimos poesía, ¿no?, lenguaje se modifica. Y poesía digital, ¿hasta cuándo no podría llegar a nivel de alfabetización, a nivel de uso de la tecnología, y también inventar la tecnología que pueda modificar el lenguaje de tecnología, ¿no? Todavía no escribió el poema digital de este sentido, de sentido clásico de la poesía, que cambia el lenguaje, ¿no?, por su existencia. Pero lo que está cambiando es varios aspectos de uso de este lenguaje, que es muy valioso. Existen varios poemas en este sentido que están criticando todo el uso y la cultura de consumismo que existe en el mundo digital. Lo que decía Pasolini en su última entrevista pienso que es muy importante para nosotros. Pocos días antes del asesinato de gran poeta y cineasta italiano Pasolini, hizo una entrevista. En 2010 o 11, esta entrevista apareció en Liberación, en Francia, muchos años después de su muerte. Y allá, haciendo una comparación, Pasolini, entre la cultura de consumismo con el fascismo italiano que él vivió. Y claramente dice Pasolini que la cultura de consumismo es mucho más fascista y mucho más brutal que el fascismo de Mussolini, ¿no? Y hay que tener cuidado con este mundo. Y al final, voy a terminar con hacer como conclusión de lo que dije en este proceso y dar unas sugerencias, ¿no? Para concluir, lo que tengo que decir principalmente es esta, que estamos viviendo en la guerra de los capitales, de diferentes sistemas, ¿no? Y sentir que el mundo digital es una tecnología que nos llegó, es como una máquina que yo lo conduzco, ¿no? Es una coche que lleva mis comandos, ¿no? Es una falsedad. Estamos viviendo dentro de una tecnología que para nada es inocente, ¿no? No tiene ninguna inocencia dentro de sí, ¿no? Para poder llegar a alfabetizarse digitalmente hay que ser consciente de la lucha de capital que existe en el mundo digital. Primer paso es cambiar sistemas operativos. Hay dos corrientes importantes en el mundo digital en respeto con sistemas operativos. Sistema operativo es como Windows, como Android, como Mac que una persona utiliza. Pero justamente por la corrupción del poder en varios lados del mundo, solo estamos utilizando y estamos conscientes de sistemas operativos que son sistemas propietarios. Es decir, existe una empresa que este sistema es propiedad de esta empresa, como Windows, como Macintosh. Muchos de estos sistemas no solo roban nuestros datos, son también máquinas de espionajes del gobiernos, de estados, y también ponen en peligro la independencia y libertad de cualquier país donde vivimos, no importa, ¿no? Y en este sentido, existía otra lucha que desde el inicio de PSES, que es la lucha de sistemas de software libres, ¿no? Que es representantes de la lucha de izquierda en el mundo digital. Es decir, son sistemas que fueron escritos por colectivos, por las personas que su problema principal, ¿no?, en el mundo digital era la libertad de cada individuo, ¿no?, y su privacidad. Pues dos asuntos que el capital no quiere respetar es la libertad
y la privacidad. Y por eso intentan, ¿no?, instalar y utilizar sistemas de software libre. Libre allá no solo significa gratis, más que gratis significa libertad, ¿no? Y por eso no seamos al principio usuarios o esclavos de sistemas grandes, ¿no? Otra cosa es que no hay que confiar en lo que escuchamos en las noticias. No, justamente cada ser humano matemáticamente está en conexión con 6 vínculos a otro ser humano en la Tierra. Esta es una calculación matemática. Lo mismo ocurre con noticias falsas. Las informaciones falsas y noticias falsas transmiten en las redes sociales 6 veces más rápidas, ¿no?, que una noticia verdadera. ¿Okay? Y otra cosa de este mundo es el mecanismo con cual nos atrapa dentro de su sistema, y para liberarse hay que liberar de este mecanismo. El mundo digital, no decir redes sociales, trabajan y funcionan con una mezcla de narcisismo con adicción. Construyen figuras que tienen egos grandotes, ¿no? Y primer cosa que no existe allá, que es muy necesario para cualquier escritura, es autocrítico. ¿Okay? Y sí existen muchas críticas hacia los demás, pero existe muy poco autocrítico. ¿Okay? Y en este sentido, podemos ver cómo nos está llevando a una época que las personas en redes sociales van a distinguirse en 2 partes: las narcisistas y las adictas, ¿no? Personas adictas y personas narcisistas. Y la adicción es una parte de mercancía. Una persona que tuitea algo no está solo enviando su mensaje. También con cada tweet o cada tweet, el dinero va a los bolsos de Twitter, de la empresa de Twitter. Es decir, estas empresas no están funcionando gratis por amor de Dios, como sirviendo para que la gente pueda enviar sus mensajes a todo el mundo y hablar. No, justamente por producir una estructura de ser adicto a estas estructuras, están ganando dinero. Pues todo usuario de redes sociales es un trabajador sin sueldo que está trabajando para empresas grandes como Facebook o Twitter y los demás. Pues es la decisión de cada uno de nosotros. ¿Seremos trabajadores sin sueldos, adictos allá, o podemos construir e imaginar otro mundo? Pero el primer paso de construir otro mundo justamente es esta, ¿no? Alfabetizarse en el mundo digital, cambiar sistemas operativos hacia sistemas de software libres, ¿no? Y esta cosa parece ahora un poquito pesimista lo que digo, pero seguramente en pocos años va a ser más claro en la época de post-COVID. Gracias por escucharme. Mil gracias. Querido Mohsen, muchísimas gracias por tu ponencia, por tu conferencia. Es increíble porque efectivamente cuando hablamos de la época digital no se puede reducir solamente a ese asunto, porque por lo digital hablamos también sobre la política, sobre la sociología, sobre la culturología y antes que nada sobre la psicología, porque es lo que nos cambia, lo que nos afecta y lo que nos está haciendo lo que somos hoy en día. Muchas gracias, te agradezco mucho por tu participación. Estimados amigos, gracias también a ustedes por escucharnos, por estar con nosotros. Hoy es el primer día del festival que va a durar, como dije, durante 6 semanas, así que nos vemos pronto. Mi nombre es Alina Dadaeva, trabajo en la otra y nos vemos en breve. Hasta luego, disfruten y cuídense por favor de las redes sociales. Bye.